Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les quiero dar la bienvenida. Nos alegra mucho al seminario comenzar esta carrera en este año para poder hacer una mención en Antiguo Testamento, por lo cual a lo largo de 10 o 11 meses vamos a poder estudiar en varios cursos tratando de profundizar más y más sobre el Antiguo Testamento y cómo deleitarnos en él, ya que muchas veces tenemos algunas dificultades para poder hacerlo. Quiera el Señor que en esta oportunidad nosotros podamos lograr esta meta en esta noche o esta mañana o esta tarde, dependiendo cuando usted vaya a ver el video. Ahora mismo ya es de noche en esta clase. Vamos a procurar deleitarnos en una segunda clase sobre el Antiguo Testamento. Pero para esto vamos a comenzar en oración y vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos Suárez que nos dirija en una oración. Hermano Carlos, si usted nos puede colaborar, por favor, orando por este Amén. tiempo de edificación. Muchas gracias. Señor y Dios Padre eterno, te damos gracias por este día, Señor, y por esta noche que llega, Dios. Gracias, Señor, porque tú nuevamente, Padre de la Gloria, nos permite, Dios, que estemos acá para aprender, Dios. Yo te pido que tú nos llenes de sabiduría, Señor, para entender, Señor. Que tú le des esa sabiduría cada día más al pastor, Señor, para que Él nos enseñe, Dios. Gracias por la paciencia que Él tiene, Dios, para enseñarnos, Dios amado. Gracias por este grupo, Señor, que está aprendiendo, Dios, que reconocemos, Señor, que tenemos sed de ti, Señor, y de aprender cada día más, Señor, porque tu palabra dice que conocer la verdad y la verdad nos hará libres, Dios. Gracias, Padre eterno. Esta clase la colocamos en tus manos, Dios, para que seas tú obrando, Dios, a través de nuestro pastor Juan José, Señor. Gracias por él, por su esposa y sus hijos, Dios. Bendícelo, Señor, y nos ponemos en tus manos, Dios, para aprender en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hace 8 días nosotros quisimos llamar la atención en nuestro estudio con algo muy claro. Primero, partir de que la Biblia es una unidad. Y aunque es una unidad, pues está dividida en nuestras Biblias como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, donde tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, pero que todos realmente traen un solo mensaje. Retomando la clase anterior, nosotros hablamos que si vamos a hacer una división en la lectura de la escritura, lo tenemos que hacer a través de la promesa del Mesías, la encarnación del Mesías y la venida final del Mesías. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a obligar a algo muy interesante, navegar sobre el propósito de Dios que tiene sobre las escrituras, porque básicamente muchas veces nosotros nos perdemos en esta lectura. Básicamente nosotros hacemos lecturas equivocadas porque tenemos algunos sesgos o posiciones. Tanto así que hay algunos problemas y partimos de algunas comprensiones, no de todas, de cómo se lee el Antiguo Testamento. Uno de los errores mayores en el pueblo evangélico hoy en día es que se habla de la siguiente manera: el Antiguo Testamento es la ley y en el Nuevo Testamento es la gracia. Y cuando se dice esto, se habla de un Dios que es diferente en el Antiguo Testamento y un Dios que es diferente en el Nuevo Testamento. Tanto así que vemos crueldad en el Dios del Antiguo Testamento y un amor hasta permisivo en el Nuevo Testamento. Y mientras que en el Antiguo Testamento se exige el cumplimiento de la ley, en el Nuevo Testamento, a través de una lectura que separa ley y gracia, pues de manera errónea se cree en un Dios
tan amoroso que se convierte en casi permisivo y cómplice en el Nuevo Testamento. Estoy diciendo que es una mala lectura del Antiguo Testamento cuando se mira de esta manera. Otra de las maneras erróneas de abordar el estudio de la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento es pensando en que hay 7 divisiones a lo largo de toda la Biblia donde Dios ha tenido una lectura, perdón, donde Dios ha tenido una participación en tiempos diferentes, donde ha permitido al hombre estar en un estado de inocencia, de conciencia, luego le entregó a su gobierno todas las cosas, luego hace un pacto, luego manifiesta la ley y luego viene el tiempo de la gracia y el reino milenial. Esto habla de 7 dispensaciones o 7 tiempos que son equivocados. ¿Por qué razón? Porque distorsiona el carácter de Dios, distorsiona a Dios que se presenta totalmente soberano y providente, un Dios de pacto, no de pactos, sino de un solo pacto. Otro de los errores que evidenciamos en la clase pasada fue a través de una lectura historicista, gramatical, literal, donde no comprendemos que estamos en una época diferente, donde no comprendemos que Dios se manifiesta con un solo propósito y con un solo mensaje, enfatizando la narrativa y sacándola del propósito general y principal de toda la escritura. Y finalmente hablamos de 2 posiciones que también son bastante erróneas, que causaría un problema en leerlas, es el legalismo, porque es el abuso de la ley y el abuso del cumplimiento de la norma para alcanzar la salvación, tal como lo harían los saduceos o los fariseos de el tiempo del Señor Jesús. Finalmente, pensar en el judaísmo como una supracultura y una lectura cultural, religiosa e histórica, donde si tenemos estas premisas, pues vamos a salir de todo contexto, ya que la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento no habla de la historia ni de Israel ni de Judá. De hecho, es poco el tiempo de la cultura de ellos. Todo lo contrario, tiene una revelación mayor o suprema. Entonces, para esto nosotros les pedimos a ustedes algo que es fundamental que nosotros estudiemos o miremos, mis amados hermanos, es que nosotros consideremos algo que es muy importante. 3 claves de lectura para acercarnos al Antiguo Testamento y no equivocarnos. En estas 3 claves de lectura tiene una base donde se va a unir el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? Entonces hablamos del pacto, hablamos de su carácter soteriológico o de salvación y escatológico. ¿Por qué razón? Porque el tiempo de los hombres bajo la mortalidad tiene un final. Entonces, dividimos 4 lecciones de las cuales vamos a tener que considerar a lo largo de esta introducción al Antiguo Testamento. Lo primero, que Dios se ha revelado, clase que hicimos en la clase pasada como creador y salvador. Clase que hoy tendremos que hacer, hablaremos del reino de Dios, el gobierno y providencia de Dios en medio de la historia del Antiguo Testamento. Las siguientes clases tendrán que ver con la ley de Dios y la rendición de cuentas, que es una conclusión natural de lo que vamos a hacer. Entonces, yo no sé si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta. No, señor. ¿Está claro o hay alguna pregunta sobre la clase anterior, ya que vamos a hablar del reino de Dios?
Pastor, una pregunta. En el Alice, Antiguo Testamento se nos revela Dios como creador y salvador, ¿sí? muy bien, Alice. Lo que yo quiero que nosotros consideremos algo. Fundamentalmente, nosotros tenemos que considerar lo que la Biblia presenta. Y cuando nosotros hicimos la clase pasada, tal vez de manera osada, unimos Génesis 1:1 con Juan 1 al 3. ¿Por qué razón? Porque en Génesis 1:1 nosotros tenemos una lectura muy interesante. Cuando usted va a Génesis 1:1, usted lee lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Perdón, estoy leyendo mal. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Acá hay una particularidad, porque está hablando no de una misma persona, sino de dos personas que están siendo uno al mismo tiempo. Y el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas con él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y con esto nosotros, ¿qué dijimos? Que nosotros tenemos que ver que el Antiguo Testamento está revelando a Dios, lo que quiere decir que Dios se quiso revelar a sí mismo como creador y salvador. Y nosotros tenemos que entender algunas particularidades. Primero, establece un lugar real. Segundo, establece una promesa de pacto. Ahora, para que haya un pacto, nosotros tenemos que ver que hay una legitimidad, una jurisprudencia, donde nosotros vemos al rey, al pueblo o al reino y una ley. Y hay un hilo conductor a lo largo de esta historia. Y lo que nosotros procuramos hacer en la clase pasada es entender y comprender algo que es extraordinario para nosotros, que Dios prometió un reino y tomamos una cita que por lo general nosotros la olvidamos, que está en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 9, que dice, ahora pues dirás a sí mismo, perdón, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Recordemos que Natán está hablando con Dios, y este es el mensaje que es para David. En los versículos 10 al 17 dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te dará casa. Y cuando ustedes están viendo la lectura de este pasaje que estoy leyendo para ustedes, nos damos cuenta que está prometiendo un lugar real, está prometiendo un trono duradero, y cuando le dice que le daré casa, no se está refiriendo a una estructura. Miren el versículo 12. Y cuando tus días serán cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá
de tus entrañas y afirmaré su reino. Pregunto con lo que ustedes están escuchando, ¿a quién se refiere esta lectura? Diácono Mario, ¿a quién se refiere? Bueno, no está por ahí el diácono Mario. ¿Quién me puede ayudar? Jesús. ¿A quién se refiere? A Jesús. Sí, señora, Jesucristo. Muy bien, al Señor Jesucristo. Pero fíjense lo que dice el versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjense que no se está refiriendo a Salomón. ¿Por qué? Porque dice que va a edificar una casa y yo afirmaré para siempre su trono de su reino. Y recuerden que el Señor Jesús dijo que Él se va a preparar un lugar para nosotros. Yo le seré a Él padre y Él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la que se apartó de Saúl, al que quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y su reino para siempre delante de su trono, y su trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a toda visión, y así habló Natán a David. Ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque para leer el Antiguo Testamento nosotros tenemos que hacer un ejercicio, porque fácilmente las personas toman los principios, los dogmas, las historias del Antiguo Testamento y las leen sin ningún entendimiento de por qué fue revelado, a quiénes fue revelado, por qué fue revelado. Y muchas veces se saca de su contexto. ¿Por qué razón? Porque nosotros no entendemos esto. El Antiguo Testamento está dentro de un solo mensaje. Y el mensaje está dentro de toda una historia del Dios creador y salvador, Alex. Ahí es donde yo digo, el Antiguo Testamento habla del Dios creador y salvador, y el Nuevo Testamento comienza también de la misma manera. Cuando usted toma los evangelios, ahora aquí yo quiero hacer una aclaración, y aunque no estamos hablando del Nuevo Testamento, pudiéramos decir que los evangelios son 4 y 5. ¿Sí me comprenden? Porque la conclusión natural para poder entender todas las cartas paulinas y universales es Hechos de los Apóstoles. Y es la que conecta. Y es como el evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue predicado. Entonces, con esta claridad, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y leemos el Antiguo Testamento, es como se está construyendo el reino de Dios. Cuando usted va a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, que es el Pentateuco, usted ve las bases fundamentales y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Y no solamente eso, sino que tenemos que saltar a los demás libros del Antiguo Testamento. ¿Es claro? ¿Por qué nos es difícil para nosotros leer el Antiguo Testamento? ¿Sí? Porque nosotros lo leemos desconectado del Nuevo Testamento y desconectado de las premisas que yo les dije. Sin embargo, fíjense que voy a hacer solo un ejemplo sencillo. ¿Quién de ustedes no quisiera conocer todo su árbol genealógico? ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero saber quién es mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos abuelos, mis bisabuelos. Yo ojalá nosotros llegáramos a esa claridad. Lo que hace el Antiguo Testamento es hablar de todos nuestros antepasados
y todos los que precedieron, para los que hoy abrazamos la fe cristiana. Porque a veces nosotros pensamos que la fe cristiana comienza con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es otra historia. Y es algo erróneo. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Y miren lo que yo tengo aquí anotado. Dice, es un libro unificado en torno al reino de Dios. Entonces, cuando usted lea, tiene que conectarlo con el reino de Dios. Y cuando hable del reino de Dios, está hablando del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Hoy yo venía con mi hijo caminando en la calle y yo le decía que nuestra mayor esperanza no es sobrevivir a una enfermedad, a una situación económica o a la edad. Porque casi siempre eso es lo que más nos preocupa. Alguien enferma, pastor, ore por mí. Ore por mi situación económica. Ore porque mi familia haya armonía. La pregunta es, ¿acaso las personas que están en la Biblia no tuvieron dificultades familiares? ¿No tuvieron problemas económicos y no tuvieron enfermedades? Ustedes me van a decir que sí. Pero lo más importante, y yo le decía a Juan David, es que nosotros, es que nosotros tenemos que comprender algo muy importante. Nuestra esperanza, yo le decía a Juan David, es que yo te pueda ver en el reino de Dios. Que yo pueda estar contigo en la casa que Dios nos dé para vivir, adorando a Dios y viviendo para Dios en una vida ordinaria. Porque ciertamente nuestro cuerpo envejece, ciertamente nosotros enfermamos, ciertamente a veces hay dinero y a veces no hay dinero, a veces hay abundancia, a veces hay escasez, pero en medio de todo esto, todo lo que pasa en esta vida ha de pasar. ¿Cuál es nuestra esperanza? El reino de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar el Antiguo Testamento, miren, aquí tenemos todos los libros que conforman el libro maravilloso del Antiguo Testamento. Está conformado por 39 libros, agrupados en 4 grupos. Pentateuco, que viene siendo la ley, pero es historia. La historia que está conformado por Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego los libros poéticos. ¿Por qué se dicen que son libros poéticos? Porque son poesías. Poesías no como en el lenguaje español, sino bajo el lenguaje de la época, que es el lenguaje hebreo. Y finalmente, el de los profetas, mayores y menores. Ahora, cuando nosotros vemos esto, posiblemente nosotros nos desconectamos y decimos, a mí no me interesa porque esto es un mensaje para otra época. Sin embargo, mis amados hermanos, si usted abre su Biblia, en la primera página va a encontrar esto mismo que yo le he puesto, solo que está dividido o agrupado de la manera teológica para poder comprenderlos. ¿Por qué razón? Porque tienen características propias y principales de la narrativa en el caso de los históricos, como el Pentateuco y los de historia son narrativos. Los poéticos es poesía sapiencial. Y ya tendremos el tiempo de explicarlos. Hoy no los voy a explicar porque a lo largo de este año vamos a poder entrar en cada uno de estos grupos y poder estudiarlos. Ahora pues, realmente lo que nosotros tenemos que considerar cuando nos acercamos al Antiguo Testamento
es reconocer que presenta algunas dificultades para nosotros. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que nosotros desconocemos. Una lectura sin comprender la época, sin comprender el carácter de Dios y su revelación, sin comprender lo que es ajeno a nuestros días, nos va a hacer caer en errores para su explicación y su entendimiento. Tanto así que muchos de nosotros temblamos ante el Dios del Antiguo Testamento, pero nos sentimos muy tranquilos ante el Nuevo Testamento. Por eso tal vez hoy vemos la liviandad de la vida cristiana de muchos. ¿Por qué razón? Porque pensamos que Dios es diferente. Ahora, como ustedes se dan cuenta en pantalla, acá hay algo muy interesante que yo quisiera que ustedes dejaran grabado en su mente. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, tienen que leer con una premisa: es otra época. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una distancia en cómo las personas de esa época recibieron el mensaje de Dios y qué era lo que estaba sucediendo. Ahora, a pesar de ser otra época, porque no había internet, no habían construcciones de casas como hoy las hay, no habían avenidas, no habían vehículos, no había tecnología. Eso es lo diferente. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos estar aplicando mal. Pero es lo único que es diferente. Más adelante voy a hacer una claridad. Es otra época. Para poder comprender un poco más el Antiguo Testamento, yo tengo que entender que lo que las personas de esa época estaban entendiendo era con relación a circunstancias particulares de ellos, pero que cuando son traídas a nuestro tiempo, debo entender los otros dos puntos que yo tengo en pantalla: su relevancia y su aplicación. ¿Por qué razón? Porque lo que está escrito en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. ¿Sí? A Dios le plació, Dios inspiró su palabra a los autores para que exactamente lo que nosotros estamos leyendo es lo que quedara escrito. Y como es palabra de Dios, no fue abrogada. Hoy vamos a poder hablar del reino de Dios. Sin embargo, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que entender que es un solo el mensaje. Y lo que Dios dijo a las personas de otra época tiene una relevancia para nosotros y tiene una aplicación actual porque Dios reina. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿O tienen algún aporte? No, señor. Yo quisiera, si tuvieran algún aporte o pregunta, si está siendo claro. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros leemos, voy a hacerles un ejemplo, un libro que es muy difícil de leer, Cantar de los Cantares. Y a veces tomamos un versículo para dedicarlo a la esposa, para dedicarlo al esposo. ¿Será que es correcto eso? ¿Ustedes qué opinan? Yo he visto personas que toman la siguiente cita y se la dejan al esposo o a la esposa en la mesita de noche. O si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus ungüentos,
Tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Y firma tu esposa. Pregunto, ¿ustedes creen que es correcto? De mi No, parte no entiendo ahí esa palabra. Muy bien, voy a buscar otro texto diferente para poder, estoy leyendo Cantar de los Cantares para que nosotros consideremos algo del Antiguo Testamento porque es tan difícil que nosotros lo leamos y posiblemente nosotros nos confundimos. Dice Cantares capítulo 4, versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de palomas. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas del Galaad. Tus dientes como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilos de grana y tú habla hermosa. Tus mejillas como machos de granadas detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada para la armería. 1000 escudos están colgando de ellas. Muchos de estos textos las personas lo usan para dedicárselos al esposo o a la esposa, para halagar. Lo que yo quiero decirles es que nosotros no hemos considerado que el lenguaje es poético con una razón. Segundo, es en una época donde cada una de estas metáforas usadas y si fueran trasladadas a nuestro lenguaje, sonaría de otra manera diferente. Leo otra versión y el mismo capítulo. Eres bella, amada mía, eres sumamente bella. Son tus ojos dos palomas que se asoman tras el velo. Son tus negros cabellos, cabritos que juguetean en los montes de Galaad. Son blancos tus dientes como ovejas recién bañadas, listas para la trasquila. Son rojos tus labios, cual cinta escarlata, y melodiosas tus palabras, tus mejillas tras el velo, son rojas como las manzanas. Tu cuello me recuerda a la torre de David, hechas de piedra labradas y adornadas con 1000 escudos de valientes guerreros. Tus pechos son dos gacelas que pastan entre las rosas. Y así sigue, por si usted se anima a leer Cantar de los Cantares. Lo que yo quiero decirles es que hay un mensaje más allá de lo que nosotros estamos entendiendo. ¿Por qué razón? Porque fue hecho en una época diferente. La relevancia es que es palabra de Dios y la aplicación tiene que ser considerando que Dios es el mismo, que los que reciben el mensaje son las mismas personas y tercero, que Dios no cambia. Ok, diácono Mario. Entonces, algo que nosotros tenemos que considerar en medio de todo esto son una lectura adecuada del Antiguo Testamento. Por eso tenemos que ser estudiosos de la palabra del Señor para conocer quién es Dios. ¿Esto es claro para ustedes? ¿Han tomado nota? Quiero tomar una cita del apóstol Pedro porque él nos da una perspectiva de cómo ver el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo interesante de la lectura de Segunda de Pedro es que él reconoce que aquellos que están escribiendo en el Nuevo Testamento solo tienen un documento para poder acercarse a la iglesia y edificarla y continuar naturalmente el mensaje. Y es lo siguiente, usted va a ver en pantalla los títulos de los cuadritos en blanco. Principalmente, primero, Dios inspiró su palabra. Segundo, Dios usó hombres para su revelación. Tercero, Dios usó el lenguaje. Cuarto, la unidad de las escrituras. Ahora, cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo debo comprender que Dios la inspiró. ¿Qué quiere decir esto? Que Él la dio a través de su Santo Espíritu para revelar lo que Él quería dar a conocer de quién es Él y cuál es su plan. Para esto usó hombres para su revelación, 40 autores por lo menos usados por Dios en toda la Biblia. Miren lo que dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, lo que nos advierte Isaías es que cuando nos acercamos a leer la voluntad de Dios, tenemos que tener un cuidado de no ponerle nuestra perspectiva común de seres humanos, que hay un mensaje más allá que no está oculto, sino revelado dentro de la escritura. ¿Y qué tenemos que considerar para esto? Que Dios usó el lenguaje de los hombres. Él no lo dejó en códigos, no lo dejó oculto, no lo dejó en algo escondido, solo revelado para algunos. Los lenguajes que se usaron para escribir el Antiguo Testamento fueron el hebreo y el arameo antiguo, que son idiomas usados por Dios para su revelación, lo que hoy nosotros llamaríamos técnicamente lenguas muertas. ¿Alguien sabe por qué al hebreo antiguo y al arameo antiguo se le llaman lenguas muertas? Porque ya no Porque se nadie habla, las habla. ya no se usan. Sí, es una premisa. Otra más, por favor, ¿quién más opinó? Porque las palabras fueron cambiando a través de la historia. Se abrevian o se actualizan. Presbítero, muy bien. Voy a hacer una claridad para aumentar lo que ustedes ya han compartido. El hebreo que hoy se habla en la actualidad, que hablan los del pueblo de Israel, no es el hebreo con el cual se escribió las escrituras, ni el arameo. ¿Por qué se dice que es lenguas muertas? Porque llegó un momento en que entraron en desuso la manera como se estaba hablando y escribiendo en hebreo y en arameo. ¿Qué significa esto? Que la manera de su gramática quedó plasmada de manera que Dios permitió que fuera un lenguaje apropiado. Entonces, esto nos debe ayudar a nosotros para comprender y entender no solamente que está en una época diferente, sino que el lenguaje que usó no cambió, porque muchos nos han dicho que la Biblia es un mensaje confeccionado por hombres.
e interpretado por hombres. Ahora, como ustedes se dieron cuenta, cuando leí Cantares capítulo 4, lo hablé o lo leí en una versión del año de 1960, que es la Reina Valera. Y luego posteriormente lo volví a leer en una versión de la Reina Valera en el lenguaje actual. ¿Qué significa esto? Que la comprensión de las palabras cambian con el tiempo, mas su significado no cambia. ¿Cómo puede ser posible que con toda seguridad se haya podido traducir cuando el original no cambia? Entonces, como nosotros entendemos que el hebreo y el arameo son lenguas muertas, son lenguajes y gramáticas que no cambiaron. ¿Es claro esto? Muy bien. Espero que sea claro. Quiero hacer una pausa y quiero agradecer que nuestra hermana Claudia esté aquí, Claudia Fagua. ¿Por qué razón? Porque por ella hemos estado orando por su salud, hemos estado orando por su fe, hemos estado orando porque el Señor la abrace y la cobije con su Santo Espíritu para que cada día ella comprenda que hay una vida muchísimo mejor después de esta vida. Y que se anime para que cada día ponga su fe y su confianza en el Señor Jesús, que perdona nuestros pecados, que es el Rey sentado en el trono, que ella, si cree en Cristo, pertenece al pueblo de Dios y que le espera una vida eterna junto con Él en amor, gozo y paz. Claudita, un abrazo y que el Señor te siga sosteniendo y gracias por acompañarnos. Entonces, volviendo a la clase, Dios usó el lenguaje, usó a hombres comunes y corrientes para su revelación. Y esto es muy interesante. Los usó con sus propias vidas. O sea, él inspiró el mensaje, pero también inspiró lo que ellos vivieron en la época que vivieron para que sea parte del mensaje. Y estas tres premisas están fundamentadas en algo muy importante que está aquí en la parte que ustedes ven hacia la izquierda de su pantalla, que dice unidad de las escrituras, porque el tema del Antiguo y del Nuevo Testamento es la revelación de Jesucristo y su reino. Esta no es la historia del pueblo de Judá, ni el pueblo de Israel, ni la biografía de Jesús, ni la biografía de los hombres de Dios, ni la biografía de nadie. Acá hay una historia importante. Dios se quiere dar a conocer y se quiere dar a conocer en la persona de su Hijo. Yo quisiera que ustedes tomaran la importancia. Antiguo Testamento nos narra una época y la época es de 4000 y más años. Y muchas personas han pensado que estos tiempos son obsoletos. Pero por medio de la fe sabemos que la ley está compuesta por principios y dogmas que son verdad. Y miren lo interesante de la Biblia. Dios inspiró su palabra. O sea, cada historia que está ahí la puso con una importancia para darnos luz a nosotros. Porque yo sé que voy a hacerles un ejemplo. Alguien dirá, pastor, es que mis hermanos me odian. No me entienden, no me comprenden. Y hay un hombre en la Biblia que sus hermanos lo detestaron y los odiaron. ¿Ustedes saben quién fue? José, Muy bien, José. Hubo un esposo traicionado. Una y muchas veces. ¿Quién fue? Oseas. Hubo un hombre que luchaba con su mal genio. Jonás. Hay narración de un hombre que se entristecía por todo, lloraba, se deprimía. ¿Quién era? Jeremías. Muy bien.
Muy bien, Juan David. Jeremías. Hubo un hombre perseguido por sus propios familiares por ser cristiano. Isaías. Hubo un hombre asesinado por su hermano por adorar a Dios. Miren, Abel. ¿quién? Abel. Muy Abel. bien, Abel. Miren, queridos hermanos, hay cada historia para animarnos. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que las realidades humanas son tantas, tantas. Si usted me diría, pero pastor, no encuentro mi realidad. No, sí, sí, sí la va a encontrar. Hay mujeres que fueron violadas, abusadas, mujeres que les fue muy bien, tuvieron excelentes maridos, excelentes hijos, excelentes economías. Hubo una mujer que era viuda, no le quedaba casi comida y tenía un hijo. El último bocado que tenían para comer, llegó un profeta y se lo tuvieron que dar de comer y dijeron, comamos y moriremos. Y Dios lo sostuvo. La Biblia nos habla de casos de personas que sufrieron enfermedades y fueron sanados, de que sufrieron enfermedades y murieron con la enfermedad, pero todos con una promesa. Siempre era el reino de Dios y la promesa del Mesías. Por eso, cuando usted lea el Antiguo Testamento, sobre todo, tiene que entender algo muy claro. Dios inspiró su palabra. Uno. Dos, Dios le puso, ¿sí? Dios dispuso su palabra. O sea, ¿qué quiere decir? Dios dejó esas historias en un orden para que nosotros consideremos. Y hay historias que nos deben de animar. Miren, hay muchos padres que luchan con sus hijos, porque a veces uno dice, ¿yo qué hice para merecer este hijo, esta hija? Y hay hombres de Dios que tuvieron hijos muy, muy, muy difíciles. Y otros que tuvieron hijos muy, muy ejemplares. Y con todo, Dios los sostuvo. Dios es el mismo, las personas son las mismas, la palabra de Dios es la misma, el evangelio es el mismo. Por eso yo quiero que comprendamos, Dios dispuso los tiempos y a pesar que los tiempos cambian y las épocas cambian, no cambia su palabra y no cambian los principios y dogmas que son verdad. ¿Esto es claro para ustedes? Y aquí voy a entrar en algo que es muy importante para todos nosotros. Primero voy a hablar de lo que el Señor Jesús dijo del Antiguo Testamento, porque Él citó el Testamento y su importancia, sobre todo en lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte. ¿Por qué razón necesito yo hablar de esto para tener una lectura del Antiguo Testamento? Porque muchas veces nosotros despreciamos el Antiguo Testamento y no sabemos cómo leerlo. Yo me doy cuenta cuando yo le digo a mi hijo, o le digo a mis hijos más bien, estudien el Antiguo Testamento, y ellos me narran la historia, pero yo les digo qué aprendieron, y esa es la parte que ellos no saben cómo aplicarlo a su vida. Y miren lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5, 38, 39. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora yo les pregunto, ¿por qué el Señor Jesús dijo esto? Para no ser vengativos. Muy bien, eso podría ser algo que es muy interesante y cierto. ¿Por qué más? Participen, por favor. Por el contexto de la historia, pastor, antes era regida por patriarcas y luego pues ya estaba lo del gobierno romano.
No entendí, presbítero, un poquito. Que se actualiza la ley, porque como todo Actualizar está la ley. gobernado, sí. Listo. Listo. Actualizar la ley. ¿Quién más quiere participar? Yo creería que sería para, era, digamos, a la humildad, o digamos, pues para nosotros los seres humanos es difícil no responder con otro golpe o de la misma manera, ¿no? Pero Muy vemos que bien. Jesús, tantas cosas que le hicieron, pues Él nos dio la enseñanza de que nosotros debemos ser imitadores de Él. Listo. Voy a hacer una explicación para ver cómo nosotros leemos el Antiguo Testamento y Jesús cómo nos dice que debemos leerla. Cuando él dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, él está citando Éxodo 21-24. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si nosotros leemos también Levíticos 24-20, usted puede anotar si quiere las citas, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, así se le hará. Deuteronomio 29-21. Y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora, lo interesante que yo quiero preguntarles es algo. ¿El Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento? Lo que hizo Jesús fue ampliar o actualizar la ley de Dios, y si la actualizó, ¿era porque era defectuosa o le faltaba algo? Pues no se actualizó sino por causa del contexto, ¿no? Porque el pueblo de Dios era gobernado teocéntricamente. Entonces eso es como una ley retributiva, ¿no? Pero una vez llegaron las autoridades o los gobiernos, pues con ejército ya cambió, ¿no? Ok. Yo les quiero hacer pensar un poquito. Si nosotros decimos que se actualizó la ley, estamos diciendo que la ley tiene que cambiar. Lo que quiere decir entonces que había algo defectuoso en ella porque las épocas cambiaron. Número uno para considerar. No estoy diciendo que sea eso. Lo que yo estoy diciendo que si se entiende de esa manera, estamos diciendo algo que posiblemente el Señor Jesús ni dijo ni era su intención. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar otras citas que el Antiguo Testamento nos va a decir, Biblia, el amor por los enemigos. Y cuando nosotros vamos a ella, nos vamos a dar cuenta que es totalmente diferente. En Mateo 5:44, el Señor Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que le persiguen. Y miren, si usted salta a Proverbios 19:11, dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Proverbios 25:21, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Es muy interesante porque yo pudiera seguir con otras citas. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Que fariseos y saduceos, los hombres de Dios de la época, usaban la ley de Dios de manera equivocada. Miren lo que dice el versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ellos enseñaban. Ahora recuerden que en los tiempos del Señor Jesús, muchas personas no tenían acceso a las escrituras. ¿Por qué razón? Por lo costoso que eran los papiros, y ellos que tenían que hacer confiar en aquellas personas que les enseñaban. Por eso los predicadores, los pastores, tienen que tener el cuidado también hoy en día,
Porque aunque hoy en día las Biblias son accesibles, la mayor parte de las personas no estudian la Biblia. Entonces, cuando una autoridad religiosa, listo, diácono Mario, una autoridad religiosa enseña, la persona que recibe muchas veces la recibe confiando en que su autoridad le está enseñando conforme dice la Biblia. Y lo que está diciendo el Señor Jesús, recordando que la ley dice sí, ojo por ojo, diente por diente, pero es para hacer justicia. ¿Por qué razón? Porque no es para tomar venganza. Recuerden que el Antiguo Testamento nos habla de no tomar venganza. ¿O no es así? Cuando usted va a la escritura, dice Levíticos 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Deuteronomio 32:35. Apunten las citas porque no van a salir en la pantalla. Mía es la venganza y la retribución a su tiempo. El pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que le está preparado. Pero fíjense que en los tiempos del Señor Jesús, ellos que solo leían del Antiguo Testamento o qué es lo que único que aplicaban, ojo por ojo y diente por diente. Tú me hiciste mal, yo también te pago con mal. Tú exactamente tomaban venganza. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando usted la lee detenidamente, usted dice, tienes que considerarlo bien. ¿O no es así? ¿Por qué razón? Porque Dios nos llama a juzgar con toda su palabra y no con parte de ella. Pasemos a la siguiente cita y si no yo me quedo en una sola cita. Mateo 5:27-28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuevamente sería preguntar. Cuando la Biblia habla y nos dice de esta manera, yo pregunto, ¿a qué se refiere el Señor Jesús? ¿Está ampliando el mandamiento? ¿O está corrigiendo a aquellos que usaban el Antiguo Testamento de manera equivocada? Recordemos que la ley dice en Éxodo 20, la palabra de Dios dice, como ley de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Levíticos 18:20, no te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Deuteronomio 5:18, no cometerás adulterio. ¿A qué se refiere el Señor? Fíjense que cuando dice cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién quiere ayudarme? ¿A qué se refiere el Señor? Pues que en la época interpretaban mal los mandamientos y el Señor vino a darles el sentido correcto y juzgaban solamente la acción exterior, pero Jesús iba más allá, iba a la acción interior, que es, como dice en el Nuevo Testamento, que del corazón es que salen los adulterios, la fornicación, los asesinatos. Ok. Va más a Ok, diácono, muchas gracias. Nuevamente quiero hacer el mismo aporte con usted se perdió la enseñanza de hace un rato y bien porque miren lo interesante, es que el Señor Jesús no está ampliando nada de lo que el Antiguo Testamento ya había citado. Proverbios 5:18, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. O sea, si yo
me regocijo en otra mujer diferente a la mía, estoy adulterando, aunque no me estoy acostando con ella. Oseas 3:1, y el Señor me dijo otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así el Señor ama a los hijos de Israel. Cuando nosotros vamos a algunos principios de la Biblia, ellos se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que pasa? Que en los tiempos del Señor Jesús, muchos solo enseñaban de manera sesgada porque no conocían toda la escritura. Y el pueblo de Dios había caído en algo que es equivocado. ¿Por qué razón? Porque no consideraban el resto de toda la escritura. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y del trabajo con que te afanas bajo el sol. Malaquías 2:14. Mas vosotros decís, porque el Señor ha sido testigo entre tú y tu mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Miren, y hay muchos versículos donde el Señor en el Antiguo Testamento hace un énfasis del matrimonio, de lo importante que es deleitarse en el matrimonio, sobre todo recordando que Dios te dio esa esposa. Lo que el Señor Jesús hace no es actualizar la ley, sino decirle a su auditorio que como les estaban enseñando, ellos estaban equivocados porque estaban sesgados. Ellos no estaban enseñando con relación a todo el Antiguo Testamento. Por eso nosotros, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos que comprender lo que Dios demanda de su ley, de su palabra. Porque a veces nosotros solo nos quedamos con los 10 mandamientos, que es el resumen de la ley de Dios, y no consideramos todos los mandamientos que hay en la Escritura. Mateo 5:31-32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Él luego, posteriormente, más adelante, también va a decir esto. Lo que está diciendo que Dios tiene solo una situación por la cual uno puede divorciarse legalmente, y es el quebrantamiento de la lealtad bajo la premisa de la unión sexual. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedía en los tiempos de Jesús? O mejor, un poco antes, desde Malaquías. Sacerdotes, el pueblo, se divorciaban por muchos propósitos, muchas excusas. Y lo que ellos están diciendo, o lo que el Señor Jesús le está diciendo, considere lo que la ley dice. Es que el Señor Jesús no está ampliando nada, y les voy a decir por qué. Porque ya está revelado en el Antiguo Testamento, pero la ignorancia de muchos de nosotros nos hace pensar que hay algo novedoso o nuevo en lo que el Señor Jesús está diciendo. De hecho, para nosotros, los del Nuevo Testamento, el Sermón del Monte es el recordar la ley de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 34. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¿El Señor Jesús está prohibiendo los juramentos? No. Él más adelante dirá que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no.
que la palabra del creyente, del Hijo de Dios, debe ser auténtica, pero también que nosotros tenemos que considerar que es Dios aquel que atestigua nuestros juramentos. Y debo correr un poquito más rápido para llegar y poder desarrollar toda la clase. Mateo 5, 17, 18 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Miren lo interesante de lo que el Señor Jesús está diciendo. Solo tomé algunas citas que citó el Señor Jesús del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque él dice, no está abrogada la ley en ninguno de sus aspectos, sino que debemos cumplirla, pero plenamente. Para eso tenemos que tener un buen entendimiento. ¿Hasta cuándo la ley revelada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, se sostiene y se va a sostener? El texto dice, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:20, y esto es lo que nos da la claridad, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque escribas y fariseos solo tomaban una parte de la ley. Voy a ser muy enfático en algo que hoy pasa en las iglesias de nuestros tiempos. Todos saben que matar es malo, adulterar es malo, robar es malo, codiciar es malo, jurar en falso es malo, tener imágenes es malo. ¿Alguien diría, puedo violentar alguno de esos mandamientos una sola vez en toda la vida? Ayúdenme. ¿Se puede desobedecer alguno de estos mandamientos que he citado una sola vez en la vida y decir que no hemos pecado? Pues lo hacemos a todo momento, pastor. Diácono, es que le escuché muy lejos. Usted dice que podemos violentar al menos uno. Pues Una yo vez, alguno de estos mandamientos. creo que los violentamos a todo momento, ¿no? No, o sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo conscientemente puedo decir voy a asesinar o voy a adulterar, porque la ley de Dios está para cumplirla. Eso es lo que dice en Mateo 5:34, porque dice, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué dice Mateo 17:18? ¿Cuál es el llamado al pueblo de Dios? Velar por el cumplimiento de la ley, o sea, nuestro corazón debe desear eso. Y lo que está diciendo es aquí que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que contemplar toda la ley de Dios para amarla, abrazarla y cumplirla. Ese es nuestro deseo y nuestro anhelo, como creyentes y como hijos de Dios y como parte del reino de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús está enseñando. Cuando yo pregunto alguno de estos mandamientos, alguno dirá, lícitamente yo puedo desobedecerlo y no decir que he pecado. No se puede. Pero hoy en día, por decir faltar al día del Señor, es algo muy común. Y yo siempre encuentro justificación. Y el adúltero también encuentra justificación. Y el asesino también encuentra justificación. Y el mentiroso también encuentra justificación. Pero no el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es mayor. Y miren lo que el apóstol Pablo, y con esto voy a cerrar la idea, lo que él objetó sobre el Antiguo Testamento es el mal entendimiento y el abuso que hicieron escribas y fariseos sobre la palabra de Dios. Porque ellos decían eso.
¿Ellos qué decían? Decían a la inversa de aquel que dice, es que soy pecador y entonces pues por eso yo no voy el domingo, o por eso yo no diezmo, o por eso yo no me hablo con fulano porque soy pecador. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El buen uso del Antiguo Testamento me tiene que hacer entender que el mismo Dios que juzga a las personas que están bajo la ley, los juzga bajo la gracia. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 13. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. El Evangelio y el Antiguo Testamento están relacionados. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Que si usted se quiere salvar por el cumplimiento de la ley, claro, está equivocado. Eso era lo que enseñaban los judaizantes, los fariseos. No puedes faltar al día del Señor porque si no, no te salvas. ¿Qué dice qué dice el Evangelio? A pesar de que faltes, si tú crees en Cristo, eres salvo. Sin embargo, ¿cuál es el anhelo del Hijo de Dios en su corazón? Aquí es donde se sopesan los corazones, porque el creyente no se justifica para quebrantar un mandamiento. Todo lo contrario, el creyente le duele en su corazón pecar contra Dios. No solamente en el día del Señor, sino pecar si adultera, pecar si asesina, pecar si miente, pecar si roba. ¿De quién depende? Y el Antiguo Testamento es igual que el Antiguo Testamento. Y aquí lo que está el apóstol Pablo es citando la ley y dice, la ley no te salva. De hecho, cuando comienza a escribir a los hermanos en Gálatas, cuando usted va a Gálatas, él tiene unas palabras muy fuertes para con ellos, ¿sí? Y les dice de tal manera que va a confrontarlos. Y dice en el versículo 6 de Gálatas capítulo 1, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio en Cristo. Ahora, ese es el llamado y la exhortación de Pablo en Gálatas. ¿Qué es lo que les está diciendo? Si usted quiere cumplir la ley para salvarse, está equivocado. Pero si usted ya es salvo, debe buscar vivir el evangelio. Si yo creo en Cristo, yo tengo que buscar agradar a Dios. Yo no me voy a justificar. Yo no le puedo decir a mi esposa, mi amor, lo que pasa que yo te amo mucho, amo al Señor, pero es que como soy pecador, me acosté con otra mujer. O ser mentiroso. O peor, ser un asesino. No, el creyente busca agradar a Dios. O sea, Pablo lo que está objetando es el mal uso del Antiguo Testamento cuando él dice que por la ley no alcanzamos la salvación, pero los que son salvos son aquellos que abrazarán la ley. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Recuerden que Pablo escribe a Timoteo y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo les pregunto, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo? Ayúdenme. No, se silencien, por favor, opinen. Estamos en clase académica. Aquí nos podemos equivocar. Pues esa toda escritura es desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, toda. No se puede sacar nada. Ok, mi hermano.
Pastor, eso es, ¿cómo es? Es nuestra, ay, se me olvidó, es nuestra regla, es nuestra regla de fe para, o sea, cómo debemos andar. Y pues como decía la hermana, desde Génesis a Apocalipsis, o sea, toda la escritura. Muy O sea, bien. todo eso es para obedecerla en todo y Ok, ponerla en obra en todo. muy bien. Voy a hacer una precisión. Cuando Pablo escribió a Timoteo, el Antiguo Testamento no estaba escrito. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que es inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Antiguo Testamento es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que teníamos, lo que ellos tenían. Es más, yo pienso que solo hay el Antiguo Testamento. Esto es muy importante, porque la base del Nuevo Testamento que hoy nosotros tenemos es el Antiguo Testamento. Por eso hacer una división de un Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es incorrecto y es abusar. Yo no puedo decir que hay un Dios diferente al Dios diferente del Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, que hay unas personas que se les demandaba una cosa en el Antiguo Testamento y que ahora no se demanda lo mismo, porque eso es lo que hacían los fariseos, los hipócritas, los religiosos, los moralistas. No, Dios demanda exactamente las mismas cosas. Y Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y miren, lo hace con una obra extraordinaria, ya habitando en nosotros los del Nuevo Testamento. Y cuando yo leo el Antiguo Testamento, tengo que leerlo con esa misma premisa. Por eso es pecaminoso justificarnos sobre la base de que somos pecadores. Sí, la Biblia dice que somos pecadores. Y cuando nosotros lo decimos, nos damos cuenta que nadie se puede salvar por el cumplimiento de la ley. Pero si tú has nacido hoy del agua y del espíritu, si el espíritu de Dios está en ti, la fe está dada a ti, lo que tú quieres buscar, anhelar todos los días es crecer en la fe y añorar estar en el reino celestial por la eternidad. Si es así, Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes. ¿Quién escribió? Pablo sobre el Antiguo Testamento a la iglesia en Roma. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nunca en todo el Antiguo Testamento dice que Dios permitía la transgresión de su palabra. Todo lo contrario. Las mismas exigencias del Antiguo Testamento son dadas al Nuevo Testamento. Y en ambos testamentos las personas son las mismas. Los miembros del reino son los mismos. ¿Y nuestro Dios es Él? ¿Es Él? ¿Alguien está conectado conmigo? Esto es el mismo. Muy bien, diácono. Miren 1 Corintios 10:11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto que los mandamientos, la ley del Antiguo Testamento está vigente, que nosotros no podemos pensar que Dios ahora se convirtió en un Dios bonachón, permisivo. Ay, no, sí, pobrecitos, todos son pecadores. No, la retribución de nuestros pecados siempre nos alcanzarán, porque Dios es bueno y misericordioso. Yo les hago una pregunta. Solo piensen cuando José era odiado y aborrecido por sus hermanos. Cuando estos hermanos escondieron todo,
e obraron mal. ¿Qué pasó 20 años después? Dios lo sacó todo a la luz. Vinieron las consecuencias de sus pecados. Y José dijo, todo esto guió Dios. Pero en medio de esa guianza hubo justicia, juicio, retribución. Y los hermanos de José, que no se le querían sujetar, no solamente se le sujetaron, se inclinaron a sus pies. La verdad de que lo habían vendido salió a la luz y fueron humillados. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios sea manifiesta. Cuando Caín mató a Abel, la Biblia dice que la sangre de Abel clamó a Dios y no existía todavía Éxodo 20, donde dice no matarás. Y no estaban las otras citas de Deuteronomio, donde dice mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No vayamos a caer como los escribas y los fariseos que pensaban que uno puede alcanzar la salvación por las obras de la ley. No, pero aquel que es un hijo de Dios cree firmemente que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, recordemos que no estaba el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento siempre apunta al Antiguo Testamento. Miren, queridos hermanos, cuando leemos la Biblia, y acá yo quiero detenerme otro poquito, hay una división temática. El Pentateuco, ¿qué nos habla? El origen, creación, caída, dos reinos, separación y rescate, culto, pueblo y ley. Y eso es permanente a lo largo de todo el resto de la Biblia. Los libros históricos, estamos desde Josué hasta Esther, nos habla del protagonista. ¿Quién es el protagonista de estas historias? Es Cristo, es Jesús, es el Mesías. Por eso hay un origen de la monarquía en Dios. Por eso hay un templo. Por eso hay un pueblo de Dios separado de aquellos que no son pueblo. Y aunque nos cuenta el exilio, es porque muchos de ellos se abandonaron a otras creencias. Y miren, y cuando leemos los libros poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Lamentaciones, vamos a encontrar la vida bajo la premisa de la cotidianidad, del día a día, que estamos en adoración, en alabanza, en sabiduría, la temporalidad de nuestra vida y el amor de Dios. Miren, queridos hermanos, gran mayoría de los salmos eran cuando el pueblo de Dios viajaba, cuando el pueblo de Dios estaba en sus trabajos. No eran propiamente del templo, aun cuando estaban perseguidos, cuando sus enemigos los afrentaban. Yo el domingo tuve una situación que me dolió en el corazón y parte de mi momento triste fue en oración y cantarle a Dios. Y el Señor me ayudó a estar más tranquilo. Queridos hermanos, el reino de Dios no solamente es de manera litúrgica, es el día con día. Finalmente, cuando vemos los libros proféticos o de los profetas mayores y menores, desde Isaías hasta Malaquías, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Y es, Dios se ha manifestado como Dios soberano, juez, vengador y guardador. Cuando usted lea las historias de la Biblia, pregúntese, ¿Dios cambió? No, sigue gobernando, sigue siendo providente y Él es el que hace justicia. A mí me da temor de eso. ¿Por qué razón? Porque todas mis injusticias
vendrán a mi rostro un día y todas mis justificaciones serán desnudadas como mentira. Porque si soy un hijo de Dios, tengo que ser llevado al arrepentimiento. Entonces, miren este cuadrito que creé para vosotros. Estamos hablando del reino de Dios y el reino de Dios es la vida misma en el tiempo que tenemos que vivir. Eso es lo que le pasó a cada uno de los que están en el Antiguo Testamento. Y aunque ustedes en pantalla ven en la imagen una Biblia separada por una cruz, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todo está envuelto en la promesa, el cumplimiento y la consumación. O sea, el estudio debe ser concatenado. Lo que vivió José, lo que vivieron los hermanos de José, lo que vivió Abraham, Isaac, Jacob, lo que vivió David, Salomón, los profetas, el pueblo de Dios, está basado en que Dios es el creador y salvador. Él diseñó la vida. Él dio la moralidad y la manera civil y litúrgica, cómo vivirla bajo principios verdaderos. Queridos hermanos, ¿desde qué momento se plasmó el día del Señor para descanso? ¿Cuál es la primera cita que tenemos para el día del Señor como lo más importante en nuestra vida? Desde la creación, ¿no, pastor? Desde que el Señor descansó. Muy bien, hijo. Diácono Aldemar, es verdad. Dice Génesis 2, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, la corte celestial. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Es el séptimo día de Dios. Y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. ¿Y saben quién estaba ahí como su primer día? Adán y Eva. Y los invitó a contemplar todo lo que él había hecho. Y así, por los siglos, el pueblo de Dios y los cristianos, dentro del reino de Dios, están adorando al Mesías en su justicia y en su gracia. La primera manifestación de gracia, nosotros lo vemos en Génesis 3, después de que el hombre desobedeció, el primer evangelista, el primero que fue a predicar el evangelio fue Dios mismo. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor lo vistió de pieles, de la justicia de la muerte de un cordero, para estar en su presencia y seguir llevando a cabo el plan de Dios. Y cuando usted salta a Génesis 5 del Antiguo Testamento, en el versículo 3 dice lo siguiente: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Y a partir de este momento nosotros nos damos cuenta que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y si nos damos cuenta, se estableció, si usted mira aquí en la siguiente diapositiva, que es muy parecida a la anterior, que la manifestación del reino de Dios es el inicio del fin y el comienzo de la eternidad. Es en Cristo que hay la razón de los tiempos.
y el reino de Dios lo que está establecido. Un rey. Dios, quien es creador y salvador providente, ha revelado un rey. Y tenemos que recordar que el Antiguo Testamento nos narra una historia constante, que es importante, que fue escrita en una época diferente, pero que los hombres y mujeres son pecadores, pero Dios es el mismo. Hoy en día también los hombres y mujeres son pecadores. El reino de Dios es el pueblo de Dios que se deleita de la misericordia y de la gracia de Dios en una cultura bíblica bajo la ley bíblica. Porque la ley, y ese trato vamos a mirar dentro de 8 días y profundizar un poco más para ver la ley en todo el Antiguo Testamento, el gobierno de Dios y su justicia y su juicio es permanente. Dios no ha cambiado. Y yo quisiera que nosotros miremos la siguiente diapositiva un poquito para que miremos. Hay una promesa. O sea, ¿qué quiere que nosotros no olvidemos? Que hay un rey sentado en el trono. Por tanto, hay un reino eterno. Y es real. El cumplimiento es Cristo. Y la consumación es Cristo. Y perdónenme que pase rápidamente porque por el tiempo tengo que correr. Esta diapositiva es muy difícil de apuntar. Y lo que tal vez solo quiero que apunten es cómo el Antiguo Testamento tiene un sentido progresivo de la creación, la manifestación del reino y su rey, una vida civil y cúltica, el juicio a todas las naciones, donde hay una separación de los que son hijos de Dios buscando la voluntad de Dios y aquellos que se rebelan al diseño y a la ley de Dios. Yo quisiera que nosotros consideremos cuando leemos el Antiguo Testamento, es que Dios nos está contando su historia y aprendernos a deleitarnos. Y quisiera a los niños, miren, aquí tenemos por lo menos algunos niños que yo sé que están escuchando. Está Eliana, sí, está Lisette y está Juan David también edificándose. Y no sé si hay otros niños aquí aprendiendo. Que lean estas historias no como si fueran mitos y leyendas o cuentos. No, es la verdad de Dios que pasó con el pueblo de Dios, donde Dios se revela y Dios no cambia, porque siempre Él comienza esa obra terrenal. Soberanamente establece un plan. Él es el Salvador. Él es el que hace un pacto consigo mismo de tener un pueblo para sí, donde su Hijo unigénito está reinando y reinará sobre nosotros, y esta vida acabará pronto. Para algunos acaba tan pronto como los niños de Belén que a los 2 años fueron asesinados, o como otros hombres de Dios que fueron jóvenes sacrificados, o como otros que llegan ya ancianos a morir. Pero habrá un juicio a todas las naciones. Queridos hermanos, recuerden, el reino de Dios es real porque hay un lugar real. Dios escogió esta tierra y estos cielos para que presencien su poder, su gloria. Establece una promesa de un rey que reinará. Establece un pueblo de gracia. No porque se lo gane, pero ese pueblo de gracia ama al Señor y anhela al Señor. Ha sido la constante. Y en medio de la construcción del reino de Dios y su venida. Algo que nosotros tenemos que considerar es que aunque tenemos una división de libros históricos, que es una narración desde Génesis hasta Esther, y esto nos habla del reino de Dios, los libros poéticos nos habla de la vida de este reino, y los profetas nos habla de algo interesante. En la siguiente diapositiva veremos algo más interesante históricamente. En la escala del tiempo, Dios se ha revelado por su palabra. Hay una promesa. Él es Salvador y salvación. ¿Por qué no se pueden acompañar los dos? ¿Sí es claro? Dios es su propia promesa. Él es Salvador y salvación.
Eres el cumplimiento de esa promesa en Cristo Jesús, su encarnación, vida, muerte y resurrección. Eso es lo que anunciaron aquí en el Antiguo Testamento para una consumación plena en el fin de los tiempos. Pero miren lo que yo quiero que ustedes consideren en el Antiguo Testamento. Acá hay un paralelo entre el cumplimiento que es Cristo. Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se le demanda a los hijos de Dios el cumplimiento de la ley. ¿Es así o no es así? Espero que estén diciendo que sí en sus corazones. Y en el Nuevo Testamento Sí, Dios es señor. el mismo. Y en el Nuevo Testamento es el mismo Dios. En el Antiguo Testamento es el mismo mundo. Sí, es la misma tierra, el mismo sol, la misma luna, las mismas montañas. En el Nuevo Testamento es el mismo mundo, el mismo sol, la misma luna, las mismas estrellas, las mismas montañas, los mismos ríos, los mismos mares, la misma tierra. En el Antiguo Testamento es la misma especie, hombres y mujeres. En el Nuevo Testamento también son hombres y mujeres. Queridos hermanos, Dios no ha cambiado, es el mismo. Su reino está conformado por hombres y mujeres que fueron inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, los que reciben fe para creerle que hay una vida mejor después de esta vida. El Salmo 91 es muy interesante cuando nosotros lo leemos. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y miren lo interesante, porque nosotros nos damos cuenta que el Salmo 91 está después del Salmo 90. Pero el Salmo 90 comienza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, desde Adán y Eva hasta cuando se escribe el Salmo 90, ha sido refugio, ¿quién? Nuestro Dios. Y hoy también podemos decir lo mismo. ¿Por qué razón? Y el Salmo 90 nos va a decir que nuestra vida es como un sueño, dice versículo 5, los arrebatas como torrente de aguas, son como un sueño, como hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Queridos hermanos, volviendo a nuestra diapositiva, tenemos que comprender que Dios es el mismo, el mundo es el mismo, la especie es el mismo. El Señor se ha revelado. Miren la conclusión a la que podemos llegar hoy en esta clase. ¿Qué hemos aprendido? Y que quisiera que cuando usted lea el Antiguo Testamento no cambie su postura teológica. No piense que Dios es diferente. Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Que no cambia, ni en su propósito, ni en su plan, ni en su consejo. O sea, su consejo es su palabra. Dice: no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, no mentirás. Es el mismo consejo para los del Antiguo Testamento y para los del Nuevo Testamento. Y si usted ve consecuencias a los que desobedecen en el Antiguo Testamento, también hay consecuencias para los que desobedecen en el Nuevo Testamento. Todo lo que vemos que está pasando está bajo su dirección y propósito. Hay cosas buenas que nos pasan a los seres humanos. Hay cosas malas que nos pasan a los seres humanos. Pero también hay cosas buenas y malas que pasan a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Lo importante del Antiguo Testamento es que revela a Jesucristo, a su unigénito Hijo. Es el Rey sentado en su trono, que gobierna toda la creación, pero que hay un pueblo elegido, donde su consejo revelado, su palabra escrita, se le es dada. Dios no cambia en su carácter.
o sus atributos o perfecciones. Dios está gobernando soberanamente y sostiene providentemente no solo a toda su creación y sus criaturas, sino su plan perfecto. Yo quiero que sepa esto, que Dios está sosteniendo su decreto eterno a lo largo de la historia de los hombres. No importa quién esté gobernando, no importa quién esté de presidente, no importa qué tan malvado sea el mundo, Dios tiene un plan y su plan se está ejecutando. Eso es lo que nos muestra el Antiguo Testamento. Las naciones crecen, se vuelven más poderosas, se matan entre ellas, hay pestes, hay terremotos, hay diluvio, hay muchas cosas. ¿Cambia el plan? No, no cambia el plan. Porque Dios, que es creador y salvador, tiene un reino divino que es real, entendiendo que su ley es la que nos gobierna hoy y nos ha gobernado siempre. Hoy, mis queridos hermanos, les quiero dar las gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte. Hasta aquí llega mi clase. Los escucho. No sé si tienen preguntas, aportes, conclusiones. Me gustaría saber si... Pastor, me nace una duda y es la siguiente. Dentro del plan de Dios, o sea, el creyente, ¿cómo nos pudiéramos ver? ¿Como parte de un desarrollo del plan de Dios? ¿Como hijos de Dios al ser salvos? ¿O como marionetas dentro de un plan? Es que dentro del lo que estás hablando del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, pues uno queda como volando en ese plan, ¿no? Porque realmente uno quiere pues hacer la voluntad de Dios, pero entonces eso hay un desarrollo en sí que no sé cómo uno como creyente confiar en esa manera, ¿no? Porque se está hablando que uno tiene que temer de Dios como creyente, pero pues uno ve el desarrollo del plan de Dios, pues obviamente unos que mueren o sea, están apartados de Dios y otros van a estar al lado de Dios, ¿no? Entonces no Sí. sé cómo uno poder aterrizar esa idea o ese principio, ¿no? Ok. Creo que es claro y debemos comprender algo que es importante. Dios es el mismo. Los miembros del reino de Dios, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, son los mismos. ¿Qué quiere decir? Que van a pasar las mismas circunstancias. Nosotros en el Antiguo Testamento vamos a ver creyentes obedientes y que aman lo más que pueden agradar a Dios y obedecer a Dios. Y vamos a ver su vida en bendición. Y vamos a ver creyentes que luchan con la obediencia y la sujeción a Dios y van a ver las consecuencias en su vida personal de su desobediencia y su rebeldía. Pero Dios sigue siendo el mismo, su plan sigue siendo el mismo. Y siempre hay una promesa a la cual debemos apuntar. Es la vida eterna. Lo que yo venía hablando con Juan David, yo le decía, hijo, porque yo te quiero ver en la iglesia. Porque quiero ver que crezcas, amar al Señor y crecer todas las cosas. No por esta vida. No porque el Señor te vaya a sanar de una enfermedad o te vaya a dar prosperidad o te vaya a hacer un hombre grande, sino porque quiero verte en la eternidad y adorar a nuestro Dios los dos juntos en la eternidad. Todos los creyentes tenemos que tener nuestra esperanza correcta. No es esta vida. Esta vida está llena de aflicciones, de dolores. Y todos nosotros estamos siendo enseñados por Dios mismo. Estamos siendo perfeccionados. La Biblia dice, aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La perfección solo vendrá en el día del Señor cuando recibamos un cuerpo glorificado, o sea, realmente resucitemos, estemos con Él por la eternidad y vivamos sin ninguna relación con el pecado. Mientras que nosotros en esta vida, y lo vemos en el Antiguo Testamento,
creyentes que fueron rebeldes a Dios en ciertos mandamientos recibieron la reciprocidad en sus vidas y en las vidas de sus hijos. David no fue un buen hombre como esposo, fue un mal padre y un mal esposo, por tanto sus hijos también recibieron ese ejemplo y vivieron conforme a ese ejemplo y también recibieron la disciplina de esa manera. Obviamente por sus propios pecados, no por los pecados de David. Y nosotros creo que con eso somos advertidos. He leído varias citas que citó el Señor Jesús y citó el apóstol Pablo para que nosotros entendamos que esas enseñanzas fueron puestas ahí para que nosotros comprendamos que Dios es el mismo y no cambia. Y que las consecuencias de nuestra desobediencia a la ley de Dios son las mismas, aunque la salvación no se pierda. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Estar con Cristo por la eternidad. Así es que tenemos que aterrizar realmente nuestra fe, entendiendo que acá tenemos luchas, pero que todas nuestras desobediencias tienen una consecuencia. Y Dios no cambia porque su salvación nos es dada por gracia. Aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales estamos nosotros haciendo en nuestra vida. Y el Antiguo Testamento nos muestra que todos los que creemos en Cristo estamos dentro del reino de Dios. ¿Cómo lo manifestamos? Cuando nosotros podemos cantar a Dios, orar a Dios, escuchar su palabra para buscar cumplirla. No es para otra cosa, porque solo así estamos viviendo. O sea, por eso necesitamos estar reunidos en una iglesia bíblica, donde se predique el evangelio, donde se predique el perdón de los pecados y la vida eterna, y una vida piadosa, justa, santa, buscando agradar a nuestro Dios. No sé si le respondí, diácono Aldemar. Sí, señor, sí, señor. Gracias, pastor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o aporte? Muy bien, vamos a terminar y voy a pedirle a nuestra hermana Jenny Fagua que ore, que oremos por poder cada día ser más enseñables, pero también oremos por la vida y la salud de nuestra hermana Claudia para que ella pueda ser fortalecida en la fe por nuestro Señor. Sí, señor pastor. No te estamos escuchando, Jenicita. ¿Me escuchan? Es que hay eco, pastor. Ok, entonces tenemos que pedirle a alguien más que ore. No sé si está ahí el presbítero Jairo, Sí, señor. por favor. Sí, pastor, gracias, Señor Dios, te damos por los momentos especiales donde podemos escuchar la explicación de tu palabra. Y, Señor, tú dispones el tiempo, los corazones y la razón de cada uno para que nos hagamos preguntas y podamos cuestionar cuál es el plan que tú tienes para nosotros. Porque si no nos preguntamos eso, pues no vamos a tener una respuesta. Si no hacemos preguntas, no tenemos respuestas. Tú nos permites preguntarnos y a la vez nos das la respuesta a través de la revelación de tu palabra y, Señor, a través de lo que le permites estudiar al pastor. Gracias por él, por compartirnos su sabiduría, por compartirnos la palabra que proviene de ti. Señor, que tu palabra nos bendiga a cada uno de los que estamos estudiando y a los que ven esta clase en diferido, Señor, que permitas a través de tu Espíritu Santo que
como semilla sea sembrada y germine en cada uno de los que la escuchan. Agradecemos tu voluntad, las enseñanzas de tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo. Hasta luego, hermanos. Gracias, pastor. Bendiciones, Dios los guarde. Buenas noches, descansen.